Bueno, pues nada, hoy aquí que le decía a mi compañero David Romanillo, muchos les conoceréis más que a mí todavía. Está Brantunes, entonces bueno, le he liado y le vamos a hacer una entrevista aquí. ¿Cómo? No me lo esperaba. Una entrevista aquí, un poquito que Pero bueno. no nos íbamos a pescar ahora. No, si ya hemos pescado. No, pero ahora después, que estaban picando. No, la tarde es muy mala siempre. Vale. Así que le he liado y después de comer que le he invitado he dicho, pero va a ser con esto. Y me dice, ¿cómo? Y digo, sí, vamos a hacer una entrevistita. Así que le hemos preparado aquí. No me unas esperaba esta cuantas encerrona. preguntitas. Esto es una encerrona que no me esperaba, pero bueno. Ten amigos Venga, para vamos esto. al lío. Todo lo que sé hablar de pesca. Como le digo yo, pero si son 4 preguntas, sobre todo Madre porque mía. vosotros aprendéis de gente que sabe de verdad. Bueno, a veces. Bueno, lo primero que se presente un poco y fuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero saludar a todos en esta breve intervención que me ha preparado aquí Iván, o Encerrona, llamarlo como queráis. Es un placer poder estar aquí compartiendo una de las aficiones que más nos gustan, ¿vale? Hablar fundamentalmente de pesca mosca, pasárnoslo bien. Lo mejor, ¿verdad? Hombre, pasárnoslo bien, piquen o no piquen, que es una afición, y dentro de las aficiones que tenemos, una de las secciones más chulas, la pesca mosca. Sí, sin duda, hombre. porque además requiere una técnica, Sí. da muchas alegrías también. A veces te tiras de los pelos, Bueno, como todo. pero yo creo que cuando las cosas salen bien, yo creo que las pescas que más fácil Engancha. que se engancha mucho, ¿eh? Engancha mucho. Yo puedo decir que ya que tú sabes que yo vine de la Sí. chatarra y ya llevo más de una década en esto y, Sí. y estoy, vamos, enamorado de esto también. No sé hasta qué punto pondríamos en una balanza o el peso de ambas. Sí, bueno, yo creo que el mundo de las pescas, tanto carp fishing, depredadores, mosca, todo tiene su punto. A gente que le engancha más, gente que le engancha menos, bueno, así no estamos practicando todo lo mismo. Que no. Sí, no, es cierto, claro. Sí, es normal. Lo que pasa es que en este caso, bueno, pues nos ha tocado a dos locos Sí, y encima aquí compartiendo locura. fly fishing y bueno, es muy bonito. Bueno, pues nada, pues David Romanillo ya se ha presentado, mi compañero de hace ya más de una década, yo encantado, que le estaba diciendo, digo, llevamos una década, ahora se ha juntado un loco por ahí, que está por ahí atrás, que bueno, ya le haremos algún lío un día, y bueno, le vamos a hacer unas preguntas pues para que le conozcas un poquito más, su gusto, sus técnicas, qué equipos, qué línea, qué marcas, ¿no? Todo un poquito. Entonces, David, bueno, me he preparado aquí una chuleta, es un poquito... Madre mía. A ver, es que si me trae... Una Biblia, eso es una Biblia. Nada, sí, estaba fácil. Vamos a empezar, ¿no? Sí, claro. Desde lo básico, lo primero. ¿Cómo empezaste en la pesca mosca? Bueno, pues desde pequeñito, no sé si casi todo el mundo ha empezado de la misma forma, pero en mi caso estuve pescando mucho tiempo barbos y bogas con ova y con gusano. Sí. Empecé con la veleta, como muchas de las personas, Sí, como todos casi los todo el pescadores, mundo, ¿no? como casi todos los pescadores, ¿vale? Y ya cuando me fui haciendo más mayorcete, fue un pilar muy importante, un libro que me regalaron, un libro inglés hablando de pesca mosca. No se entendía nada. Sí, Te claro, hablaba- todo venía de Estados Unidos, ¿no? De Claro, Inglaterra, te Sí. hablaban de backing, Claro, te hablaban de líneas WF, te entiendo hablaban, perfectamente. te hablaban de un mundo que entonces no había tanta información para poder buscar, para poder compartir, para poder enterarte. Pero a mí ese libro me hizo tilín por dentro y fue el primer paso. Que Dios se enganche, ¿no? El primer paso. Luego ya un empujón familiar muy importante. Sí, no, claro. Un empujón familiar muy importante. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué no pruebas esto y tal? Y te animas. Y mira, a ver. Sí, claro. También había visto gente pescando a la leonesa con la ahogada. Sí, Me sí, llamaba sí, sí. mucho la atención. Claro, sí. Pero lo más fue para mí ver pescar a mosca. Sí. Luego vi a una persona pescando y dije, esto Entiendo perfectamente, esto es lo porque mío. yo veo a los trucheros, digo, madre mía, esto es una cosa elitista, ¿no? Sí, Como fuera de claro, alcance. claro. Ahora, hoy en día, en cualquier tienda un poquito especializada, tienes todos los materiales. Sí. Pero yo cuando empecé ahora, 10, 12 años o por ahí, o algo más, Sí. eran 4 puntos y no, la gente no hablaba mucho del tema, era complicado. Era material muy caro. Sí, era muy Bueno, caro. esa es la Ahora sensación tiene que mucha te- gama, Claro. desde una gama muy baja a lo que te quieras gastar. Exacto, ahora mismo tenemos para elegir
cantidad de marcas, cantidad de materiales, cantidad de precios. Sí, en eso sí que es verdad. Todo el mundo que antes estábamos mucho más limitados. Ahora puedes empezar desde un presupuesto bastante bajo Sí. a gastarte lo que quieras y no va a ser mejor por gastarte 5.000 en una caña en un equipo No. que en un equipo económico. Siempre hay que dar los primeros pasos con algo para ver si te gusta y luego pues ya decidir, es lo que yo pienso. Evidentemente, el material bueno, Sí, a la las larga calidades se notan. la calidad Sí, se nota. sí, sí. Hay que reconocerlo, que se nota mucho. Pero el material también ha avanzado mucho. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Está claro. está muy bien. Bueno, genial. Bueno, Sí. pues a ver, otra pregunta entonces, ¿qué te trajo a la pesca sobre todo de lucios, que tú siempre te has identificado con el tema del lucio, Bueno. y últimamente con la carpa, que últimamente ves, para la gente que te siga, parece como que te has desvinculado un poco todo del lucio a mosca? No, que va, que va. Para mí el lucio tiene una base muy importante en mi vida. Después de engancharme a la pesca mosca, estuve muchos años pescando trucha. De la trucha di el salto al barbo. Y del barbo, pues di un pequeño salto, sin dejarlo, ¿vale? Sin dejar lo que estamos hablando, di un pequeño salto a intentar Sí. pescar lucios. Con la suerte de que el primer día que salí a pescar lucios, cogí uno. Fíjate. Cogí uno. Buena suerte, ¿eh? Cuando ya prácticamente me iba a ir a casa, pues tuve una picada muy buena, la verdad. Y ya se conectó eso. Y fue, sí, fue unas palpitaciones y un enganche entiendo perfectamente. apasionante. Es una pesca muy complicada. Sí, yo La siempre del lo lucio veo. hay que tener, es una pesca de mucha fe, De mucha fe y mucha paciencia. sí. mucha paciencia, pero bueno, cada uno tenemos nuestro... No, claro, luego al final la paciencia y perseverar siempre da sus frutos. Sí, no, está Sí, claro, sí, está sí. claro. Bueno, tercera pregunta, ¿recuerdas tu primera carpa o lucio a mosca y cómo fue esa experiencia? El primero, ¿Qué te causó? el primer lucio me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo. Hace ya unos cuantos años que cogí mi primer lucio a mosca. Y como hemos comentado antes, fue una picada prácticamente a la hora de irme a casa. Sí. Estaba ya Última abandonando. Dije, esto yo no vuelvo, Sí. esto es muy difícil. Ajá. No tiene nada que ver a lo que he estado practicando anteriormente, como es Claro, la trucha, como es el barbo. Pero me acuerdo perfectamente, fue Sí. una picada en seco, Que casi te tremenda. arranca la caña de la mano. Sí, Lo que sí, es el sí. lucio, vamos. Lo que es el lucio, lo que es el lucio. Luego la pelea, bueno, pues ya sabéis que no son peleas Claro. excesivamente grandes, Sí. pero ese primer Pero ese instante arrancón que, no se me que olvida. casi te quita la caña quedó No se me grabado. olvida. a fuego. Y gracias a eso, Sí. aún me entró más veneno Sí, para seguir pescando luces a mosca. pues eso. Si no, a lo mejor hubiera desistido. Hubiera desistido. Y aquí que pone, por ejemplo, en carpa, ¿cómo viste tú esa primera Bueno, pues- picada? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Pues la carpa la teníamos, o yo por lo menos la tenía abandonada. ¿Por qué? Porque tenemos la gran suerte en nuestro país, Sí. teníamos la gran suerte de tener barbos Sí. en todos los ríos, Una pena embalses. lo que está pasando. Es una pena lo que está pasando, cada vez tenemos menos, Sí. cada vez es más complicado conseguir barbos. Sí, es muy difícil, está complicado. Y para sustituir un poco esas salidas, empezamos a probar con las carpas. Sí, Vimos que las carpas comen perfectamente una imitación igual que un barbo sí, la verdad que sí. y dijimos, anda, Sí, tenemos un potencial muy importante. sí, es una pesca muy bonita. Aunque es cierto que en Estados Unidos ya tenían una tradición, en Argentina, en Chile, pero lo que te digo, esa información no nos llegaba o nos llegaba Sí, con es que cuentagotas. claro, era complicado antiguamente. Entonces, bueno, pues empezamos un poco de forma autodidacta Sí, y pasa lo mismo. Empiezas a ver que comen, que se tiran, que clavas, que es un pez muy deportivo, muy bonito. no se deja vencer en ningún momento. Eso Muchas veces las picadas se te sueltan en la misma orilla. Y además, pues tiene su complicación. Sí. Parece un pez muy fácil de pescar a mosca, pero tiene una gran Es complicación. complicado. Es complicado. Sí. Yo, es verdad que el barbo a mí siempre me encantó, igual que a ti. Sí, Al claro. final, te das Sí. cuenta que las aguas ya no son las mismas, el siluro está haciendo mucho daño, Mucho sobre daño. todo en las entradas de los ríos, donde van a deslobar. Sí, Y al final creo que la carpa para mí fue una adaptación también. Y vi que no era tan sencillo de echar, que la ves en el estanque que le echas una miga de pan y sube y come. No, cuidado, No. Es un pez que tiene características muy especiales, muy sigiloso,
tiene una escucha, vamos, es un muy complicado. Tienes que ir haciendo un rececho muy silencioso, muy tranquilo, para que no se espanten, para poder lanzar en condiciones. Yo estoy de acuerdo completamente con eso. Tiene su historia y es muy bonito, por eso te aporta mucho. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Te aporta mucho. Bueno, pues siguiendo con el mismo tema, te voy a hacer otra preguntita. Sí. ¿Qué equipo? Fácil. Fácil. Aquí siempre fácil y tú contestas lo que quieras. No, todo la verdad no, que luego aprendes mucho. Vale. El primero, ¿qué equipos utilizas normalmente? Pues para cada especie. Claro, hablamos de carpa y lucio, que es lo que más se conoce, y las dos especies que más estás jugando últimamente. Vamos a ver. A la hora de elegir los equipos, en mi caso ha sido todo de forma autodidacta. Das muchos palos. Sí, te entiendo. Das muchos palos. Nadie enseña nada, sin tener ayuda. Sí. Te vas fiando de comentarios que vas leyendo, que vas viendo. Sí. Luego te das cuenta de que cada uno, lógicamente, utiliza su método, utiliza su equipo, que no es el adecuado, ni tiene por qué serlo para ti. Sí, claro. Porque tú prefieres una caña más potente, una caña menos potente, una línea más alta, una línea más baja. Te vas haciendo, de forma un poco autodidacta, te vas haciendo tu propio equipo, vas acotando todo el rango que tienes en el mercado y eliges lo que mejor se adapta a ti. Al final vas afinando, ¿verdad? Claro. Sobre todo cuando no tienes mucha información o te toca aprender, como a mí, yo aprendí solo básicamente, entonces empiezas con un equipo a lo mejor sobredimensionado o corto y te toca ir ajustándolo. Entonces, bueno, al final este canal que yo tengo se crea para esto, para dar facilidades a la gente y que vaya pues a una cosa un poquito más directa. Sí, son facilidades que están muy bien y son opiniones que están muy bien, pero que no tienen por qué ser impepinables para lo que estás tú usando. Tú puedes llevar tu equipo con una línea 7 y para pescar lo mismo que yo puedo llevar uno del 8 y aquel señor de allí una 6 puede llevar una 6. Suponiendo o pensando en especies más o menos... Sí, claro, efectivamente, que estén concebidas más o menos en potencia y todo. Más similar. Por ejemplo, ¿tú qué equipo aconsejarías para lucio? Mira, yo para lucio, ¿qué equipo para carpa? Sin entrar en muy específico. Para lucio siempre... Para que la gente tenga un concepto. Yo para lucio soy muy básico, ya te digo. He probado prácticamente de todo. Hay muchas opciones en el mercado, pero lo que yo utilizo realmente es una caña línea 9, 9 pies, con una línea 9 y moscas con un tamaño en torno a 15 centímetros. Y nada sobredimensionado de 25, como ahora está la moda y de ese estilo. Sí, esas moscas luego hay que moverlas. Una caña más grande hay que moverla, al final una línea más grande hay que moverla y todo al final se transforma. Son muchas varadas, muchos lances, y machacas. Se transforman en muchos lances al cabo del día y al final el brazo y el cuerpo se resienten. Claro. Entonces, yo creo que no hace falta irse a más, creo. A sobredimensionar. Por lo menos lo que yo empleo. Y para carpa, ¿qué aconsejas a la gente? Sobre todo que empieza, un equipo que diga, mira, empezar con esto yo creo que vais a tener, si vais a, por ejemplo, a tamaños más carpas, como digo yo, XXL de 2 dígitos, claro, ahí tienes que afinar un poquito más, pero una cosa globalizada, carpa de 4 o 5 kilos, 2 kilos, 1,5 kilos, bueno, lo que viene siendo... Carpa pequeña es muy aconsejable, una caña muy... yo te iba a decir muy bajita, pero no es una caña baja. Una línea 5, una línea 6. Carpas de medio tamaño, una caña de línea 4 o 5 kilos, podría ser caña 5 o 6, podría ser. A lo mejor 7, 8, ¿vale? A lo mejor una línea 8 ya es demasiado potente, pero bueno, podría estar en el rango, bajo mi opinión. Y carpas ya grandes, pues yo me iría una caña línea 9. Una 8 o de muy buena calidad o una línea 9. Una línea 9. Claro, que siempre te da ese margen de potencia. Muchas veces la gente se piensa que es porque no se pueden sacar los peces, sino es que mi pensamiento, te acortas la pelea y haces sufrir menos al enemigo. Sí, está claro. Creo que al final es darle la vida justamente como se merece, ¿no? Para mí y además, es muy importante. Fíjate, hablábamos antes del lucio, hablábamos de la carpa. Una caña de línea 9 para el lucio. Mi ideal es una caña 9 pies, línea 9. Y para carpas grandes, volvemos a lo mismo. Una caña de 9 pies, línea 9. ¿Qué ocurre?
no tiene nada que ver la mosca que vamos a lanzar en un caso y en otro. Claro, Es totalmente difiere mucho. diferente. Sí, sí. Pero ¿por qué vamos al mismo tipo de caña, tanto para lucio como para carpón? En el caso de los lucios, Sí. hay que mover una mosca que es importante, Coge agua, tiene un una volumen, mosca pesada. hay que cargar la caña. Exacto, hay Sí. que cargar la caña, hay que poner la mosca lo más lejos posible. Efectivamente. Y en el caso de los carpones, Ujú. no lanzas esa mosca tan pesada, Sí. ni hay que lanzar tan lejos, Sí, efectivamente. pero sí que necesitas una caña potente para poder sujetar y parar como Dios manda. Las paradas son importantes, si no puedes eternizar la lucha. Claro, y claro. no puede llegar el pez exhausto. Sí. Mucha gente, yo he visto que los pejan con línea 7, peces de 10, 12, 14 kilos. Me parece un poquito. Está jugando no quiere la decir que no caña. se saque. Está que jugando sí, la caña, efectivamente, sí, sí. una caña de calidad siempre tiene un extra de potencia, pero al final fatigas al pez y la devolución, Sí. aunque parezca que se va, creo que al final acaba sufriendo el animal. Sí, Es mi sufre, punto sí, de no, vista. no, sí, sí sufre. Vale. Además de correr riesgo por el propio material. Sí, De claro, forma efectivamente. innecesaria. Está siempre jugando en el límite Eso del riesgo es. de rotura. Sí, 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 Yo está pienso claro, igual. está claro. Vale, genial. Bueno, pues mira, otra preguntita es, ¿tienes alguna caña o carrete favorito y el por qué más o menos? ¿Qué caña y por qué te da esa garantía de fiabilidad? ¿Verdad? Bueno, llevo bastantes años pescando con Sage. Sí. Casi Me todo el gusta. mundo te conoce por eso. Me gusta mucho. Son cañas para mí muy buenas. Ujú. Hay muchas cañas muy buenas en el mercado. Sí. Hoy en día tenemos unas cañas, yo creo que realmente buenas. Sí, sí. Comparado con lo que se hacía hace 20 años. por Sí, así la decirlo, tecnología evoluciona. ha cambiado todo. Sí, sí, efectivamente. Pero me gusta mucho pescar con Sage Ujú. en cuanto a las cañas, al tipo de diseño, al tipo de material. Ujú. Y me pasa lo mismo con los carretes. Sí, Me gusta mucho tener un carrete que sea bueno, sí. que tenga una garantía de... Efectivamente. Y sabes que Detrás- limitas el error de fallo del carrete. Claro, Que eso una es. pelea importante, Sí. falla un freno por cualquier cosa, cualquier historia, estás perdiendo una captura récord. Son frenos que llevan un Sí, graduado, son súper un micro. graduado muy bueno, Sí, sí. muy polivalentes Sí. y duraderos. Claro. Sobre todo duraderos. Sí, sí, sí. Además, creo que este tipo de equipos ya, con estas gamas, Sí. tienen un tipo de garantías, ¿no? Sí, 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 son garantías de por vida. Tienes problema de si rompes un tramo, Nada, no hay o ningún- si tienes no hay un ningún fallo con el problema. carrete en un momento puntual de freno, No. potente arena porque tal, Ningún que problema. suelen venir sellados. creo, Sí, este tipo sí, de sí, carretes. esta última serie que ha creado Sage vienen Sí. sellados. y Muy importante para que la gente lo conozca, Sí. o sea que ya no pagas un material, sino una calidad. Claro. Muy importante. Sí, sí. Claro, y luego un respaldo de la fábrica. Y un respaldo. O de la tienda, en este Un caso. respaldo. ¿No? De los dos, al final. Bueno, al final de los dos, ¿no? Sí, claro. Porque Es un compromiso que adquiere tanto la tienda para poderte darte ese servicio en caso de rotura. ¿verdad? está claro. Sí, sí. Me parece genial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ese plus que se paga además, esa garantía, esa seguridad de que si un día partes un tramo o incluso a lo mejor no te sustituyen la caña porque a lo mejor no estás en modelo, creo que merece la pena pagarlo. No, ya te digo, y además he probado muchas cañas, he probado muchos modelos y al final, igual que comentábamos un poco al principio de la entrevista, Sí, vas acotando, ¿no? claro. Campo Seleccionas un poquito. de acción, Sí, seleccionas. yo pienso igual. Al final, dices, mira, me siento muy a gusto. ¿Por qué? Sí. Por todo. Claro. Por todo. Seguridad. Por el diseño, la seguridad. No tiene peso, El es un buen peso, comportado, componentes buenos. Sí, por todo. claro. Yo estoy igual, yo pienso igual. Yo empecé ascendiendo muy poquito, ahora estoy en una gama media alta y se nota mucho. Se nota mucho la fatiga del brazo y tal. Sí, se Yo siempre, nota. siempre recomiendo también a la gente que empieza pues que no pegue ese salto de gastarse 1000 y pico euros en un equipo. Pruebas y si te gusta, gástate el dinero bien. Sí. Pero ya sabes lo que larga, das. sí. Claro, porque A una la cosa larga que te sí, das el dinero siempre lo puedes vender luego, pero una Sí. cosa media, al final, tiene mala salida. Mala salida. O le pierdes mucho dinero. Sí, sí le pierdes. Sí, Yo pienso igual en todo, David. sí le pierdes. Bueno, pues nada, vamos a por otra preguntita. Muy bien. ¿Qué tipo de líneas y bajos prefieres según el escenario y especies? Vamos a ver qué tipo de bajos y líneas para Lucio y vamos a hablar de carpa. No me Sabemos que el complico. barco lo No me pescamos complico, no me complico. No vamos a... a volvernos locos. hablamos, Mejor, porque una hablamos cosa de fácil agua, para ellos. hablamos de agua dulce, Sí, ¿vale? Perfecto. El agua salada nos olvidamos de momento de nada, ese nada. tema. Lucio y carpa, vamos a dejarlo. Lucio, carpa, black bass, Sí. barbo Ujú. y si hay alguna especie más por ahí que se queda. Perfecto, sí, pero siluro. fundamental estas cuatro que es lo que le Exacto. da a todo el mundo al final. Yo tengo dos tipos de líneas Ujú. y siempre he optado por ellas porque el resto siempre volvemos a lo mismo. No porque sean malas ni porque sean... Cada uno utiliza la que mejor
le conviene, la que mejor o la que más a gusto está con ella. Claro, claro. En mi caso, flotante, flotante Sí. e intermedia. No uso más líneas. Son tus dos líneas. No uso hundidas porque no me gustan, las tengo. Y mira desde orilla, claro, eso pongo yo. Y menos desde orilla. Claro. Incluso desde embarcación, que también he salido bastante. Sí, Intento buscar siempre peces activos. claro. Que Peces estén activos de puestos, orilla. no te va a hacer falta esa línea hundida. Claro, Están claro. orillados, básicamente. Si, no sé, si tengo que buscar los peces muy profundos, Sí. quizá ahí es donde se me... Para mí yo creo que hay otro tipo de Chafo técnicas y- diferentes, sí, no ¿no? me Y gusta. como que se difumina un poco la pesca mosca, ¿no? Exacto. Y yo creo. no Yo me es lo que gusta. pienso también. Creo que ahí intervienen mejor otro tipo de especialidades dentro de la pesca que la Sí. pesca mosca. No me gustan. Entonces, ¿qué utilizo? Para el lucio, Flotante. ¿qué línea utilizas? ¿Una línea hundida, flotante? No, una línea intermedia. 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 ¿Y qué bajo montas? Durante, Más o menos. durante todo el año. Ajá. ¿Qué bajo montas? ¿9 pies, 10 pies? No. 9 pies, 9 pies, incluso yo recomendaría 8 pies. 8 pies, ¿no? 8 pies. Te va a dar más facilidad de maniobra, ¿no? Si no estás muy ducho a la hora de lanzar y a la hora Haces estos de lances manejar, largos, que es lo que requiere. ¿qué ocurre? Un bajo largo te complica. Bajo largo te complica, con una mosca muy grande complica. Hay que tener mucha soltura, Sí. mucha técnica. Exacto. Y al final, si no lo haces bien, Sí. lo aborreces, Claro. vendes el equipo, como en muchos Sí. casos que he conocido, vendes el equipo y no sales más. ¿Qué línea recomendarías para el lucio, por ejemplo? Intermedia, Una intermedia, cabeza de lance, alguna marca en especial. bueno, a mí me gusta Río. Bien. A mí me gusta Río y utilizo y pesco con líneas, siempre he pescado con una Río intermedia, ¿vale? Muy buena Sí, línea. con Sí. una Río intermedia. Sí, sí. Y me va muy bien. He tenido sí que es verdad que he tenido algún percance con ella. Ajá. La casa ha respondido, Eso es lo más tiene su importante. garantía. Al final, cuando te cobran X dinero, no he tienes tenido- el respaldo, lo que hablamos. Y no he Es muy tenido, importante. eso no he es tenido ningún problema con esas líneas. Me van muy bien. genial. y no las estás cambio. a gusto con ella. Muy a gusto, Y muy a en el gusto. tema de la carpa, ¿qué línea utilizas? ¿Qué bajo? Fluorocarbono, monofilamento. No, mira, y también es que la gente se equivoca mucho. Curiosamente, mira, en el mundo de la carpa, precisamente lo he traído aquí. Sí. Quería enseñártelo antes de comenzar esta entrevista. Sí, Porque bueno, ves lo que hablábamos antes, Sí. a base de probar y ir viendo tus cosas y hacerte autodidacta. sí, claro. Al final, esto siempre se suena un poco a todo. Sí, no, está claro. Para el tema de... Que venimos de pescar ahora mismo. Está caliente todavía. Está todavía caliente, echamos el freno. Para el tema de la carpa, Sí. volvemos a lo mismo. Dependiendo de la caña que uses, Sí, líneas 5, 6, 7... sí. Es lo más Línea recomendable. 8 es lo más recomendable, Sí, lo ¿vale? recomendable. Siempre flotante. Sí. Siempre flotante. Yo no... O sea, no vas a pescar que pasa 5 metros de profundidad. Exacto. Siempre se ha perdido. Exacto. Vas a estar con los peces relativamente cerca y no Claro. hace falta Sí, no son ni tiros largos. profundizar, Sí. exacto, ni tiros largos, ¿vale? Ah. Lo que sí que me gusta es meter estos bajos cónicos trenzados. Sí. Sí, se los he visto últimamente, estos 2 últimos años, utilizarlos. ¿Eh? Bueno, son manías, ¿vale? Sí, bueno, son sí, manías. Si yo voy a pescar carpas con linfa y necesito, lógicamente, que se venda rápido, Sí. lo que hago es que sustituyo todo este primer tramo de nylon, Sí. lo sustituyo por estos bajos trenzados. Es un bajo cónico, que está muy bien, coge agua y además me ayuda a hundir la mosca antes que con el propio nylon. Le gana mucha más velocidad. Le gana velocidad de hundimiento, sí. ¿vale? Independientemente de que la mosca se hunda como un rayo, Tenga peso, no tenga va más peso. plomada o Efectivamente. vaya menos plomada. Sí, sí, sí. Y luego, al final, pues lo que le ponemos es un tipper Un tipe. de fluorocarbono. ¿Qué diámetros sueles utilizar más o menos? A ver, para que no vamos a sacar para de 2 dígitos. Sí. 4, 5 kilos, 2 kilos, lo que se puede encontrar la gente normalmente en Un cualquier falsec. 0,25. 0,25. Un 0,25. Monofilamento. Sí. ¿Fluorocarbono utilizas en algún momento específico? ¿Agua cristalina o tal? Vale. No, porque hasta ahora me va bien y no he necesitado meter Vale, fluorocarbono. me parece bien. Yo, por ejemplo, fluorocarbono sí, específico, bueno, pero es una cosa particular como hablamos. Fluorocarbono utilizo en momentos puntuales, sobre todo cuando hay mucha vegetación del fluorocarbono. Sí es verdad que tiene un poquito más de... aguanta más fricción. ¿Sabes? Sí, Digo, no, yo al final lo que dicen es que se ve, no se ve. A mí no me afecta en nada eso. No, Pero es no, verdad tampoco. que cuando hay mucha vegetación tiene ese punto de fricción que aguanta un poquito más, comparado con el monofilamento. Hay una cosa muy importante. Bueno, hablando de fluorocarbono de calidad, Sí. no vamos a un fluorocarbono. No, está claro. Claro.
Pero vamos, hay una cosa muy importante de todo esto que hemos dicho, que es yo para mí es la reina de la pesca de moscas, que es la Sí. presentación. Sí, yo pienso igual. La presentación. Sí, sí. Si tú no presentas bien, Sí, yo creo que es el 90%. puedes llevar un equipo carísimo, Con la mejor te mosca puedes de un dar montador la mejor renombrado. mosca del mundo mundial, Sí, yo pienso el igual. mejor variador del mundo mundial, Sí, o por el contrario, al revés, Mm. más económico que haya en el mercado. sí, yo Nos vamos estoy... a un extremo y nos vamos al otro. Sí, sí, Me da sí, igual, no voy a poner dinero en medio, Ujú. pero sí que la presentación es fundamental. Yo siempre lo he dicho. Fundamental. Puedes saltar un cacho de, sí, yo qué sé, de lana y echársela bien presentada y la va a Sí, comer. exacto. Que si golpea fuerte el agua, la carpa va a salir volada y... Un mal lance, una mala pisada. Sí, yo pienso igual. La carpa además es muy sigilosa, de andar con pies de plomo. Mucho, siempre lo digo. mucho. Siempre lo digo en mi vídeo, de siempre andar despacito, Sí. porque en el momento en que aceleras está ahí puesta en las pantas. Sí. Es lo que yo... Y además, cuanto más avanzada está la temporada, mucho más difícil. Están los peces ya más resabiado, resabiados. sacado. El agua tiene, La gente está en las playas, otro están... color que no tiene ahora Sí. puede estar más turbia, a principio de primavera. Sí. Luego ya nos encontramos con aguas. Se hace afinar. Sí, te hace afinar mucho. Sí, yo también, o sea, a principio de temporada, el pez todavía está un poco que no sabe por dónde le vienen Claro, las cosas, pero Sí. cuando ya se le sacude un poco o ve ajetreo de barcos, la gente en la playa, va cogiendo conceptos de lo que, no, de lo que está, hay. está claro. A finales, a los riesgos que se enfrenta, ¿no? Sí, hombre, lógico. ¿Me entiendes? Mira en ¿no? ello. Claro, Mira en ello. efectivamente. Por eso yo creo que es el tema de que al Sí. final hay que afinar muy bien. Sí, sí, está claro. Genial. Bueno, pues mira, ahora otra preguntita que tenemos aquí es Sí. ¿qué tipo de patrones de mosca te dan mejores resultados para carpa hablando? Puede ser, ya sabes, está la mopa, tal. ¿Qué mosca te...? Yo creo que todos o eres fetiche de esa mosca porque dices, joder, esa mosca la pongo más o me da el 80% de la... Acabo de tocar Sí. un mundo que Ya tengo mi tiene- fetiche de mosca, ya lo Sí. sabes tú, la pelusa, ¿no? Vosotros la conocéis. Sí, es cierto. Pues, bueno. Funciona muy bien, ¿eh? Sí, muy bueno. Funciona, doy fe, funciona muy bien. Entonces, bueno, cada uno tiene su mosca. Has abierto la caja de Pandora. Sí, ¿no? ¿verdad? El mundo del montaje es tremendo Ajá. porque puedes montar para gustarte tú como montador, Claro, para gustar para a los lucirte, ¿no? demás. De la maestría que te Eso, estás montando. para gustar a los demás. Puedes montar de cara a fotografía. Puedes montar con menos detalle y puedes hacer menos montajes tan elaborados. Sí, las cosas Para más pescar. sencillas. Exacto. Que no quiere decir que sean ni mejor ni peor. No, todo funciona. Hablamos de que la presentación era el 80% básicamente. Entonces, lo que quería decirte al principio, Sí. yo creo que todos hemos pasado por esa fase, ¿no? Y a veces nos da ese punto de montadores Sí. locos, Sí, que quieres montar de todo. claro. Hay todo, mucha información. todo súper realista, además. Hay ¿verdad? mucha Yo era información. mi caso. Exacto, quieres montar Sí. de todo. Te pica el gusanillo y ahora voy a llevar no sé qué, y ahora voy a llevar no sé cuál, y ahora he visto esta, y ahora he visto la otra. Sí. Al final, es tanta la información Mm. que necesitas, en vez de una caja de moscas, Tienes que cribar. dos ¿verdad? maletas Sí, tienes que para ir cribar. por la orilla. Sí, sí, Entonces, sí. como no puedes, es inviable, ¿no? Claro, es inviable, es inviable. Al final, con el paso del tiempo, te centras en lo que realmente funciona, Sí. ¿vale? Y bueno, pues llevas el A, B y C, Mm. el A, B y C, Se ha comprobado que y poco funciona más, bien y poco en más. cualquier circunstancia. Exacto. Claro. Y algún patrón que montas tal para probar. Sí, sí. Sí, yo pienso igual, yo pienso igual. Yo tengo, bueno, ellos tienen mi vídeo de las 5 mejores ninfas, esas nunca faltan en mi caja. Está Yo claro. me siento con confianza y en cualquier situación, nublado, soleado, me son efectivas. Por cierto, siempre hago una... a ver si me dejas alguna. Nada, mi Claro, caja se la ven claro, tiene cuando ya. quiera, o sea, Sí, pues sí. gracias. Sí, porque no hay vez que no vayamos con las Sí. moscas también, a veces un poco justo. Sí, porque no tengo tiempo a montar. No A mí me ha tengo tocado tiempo. pedirle moscas una vez. Te fías, te fías. Y funciona, sobre todo por la presentación. Te fías y vas con lo justo al agua. Y es verdad, sí, sobre todo a lo mejor con el trabajo, el estrés del trabajo, Sí. te falta tiempo para montar y A tal. ver si las hago, esta semana me Sí, pongo, verdad. pasar la Al semana. niño hay que montarle porque le da pereza, que le tenemos por ahí de atrás, que no se olvide. Tan peor que está aguantando la entrevista. Bueno, vamos a ir con otra preguntita. Vamos a ver. Vamos a recoger esto un poco.
sueles atar tus propias moscas. Sí, y sí. luego, ¿qué te crea, o sea, al final, qué te inspira para crear un patrón nuevo? O dices, a mí me pasa de que veo un patrón y digo, pues me gusta, pero le modificaría esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te inspira a ti en montar un Pues, insecto que des en el me campo, gusta- un patrón que Sí, fundamentalmente es eso. Sí. Me gusta fijarme, cada vez que voy a pescar a un sitio, me gusta fijarme mucho a ver lo que es la naturaleza? en la naturaleza qué es lo que veo, qué es lo que hay en el agua, Ese escarabajo que qué te se puro del mueve, color, qué ¿no? se mueve por debajo, ninfa. qué hay en la orilla, Sí. qué están comiendo los peces. En el caso de cuando se arriman a la orilla y los tenemos súper cerca y se están sí, cebando, qué están comiendo, creo que eso es fundamental. Sí, yo creo que al final la esencia de la pesca mosca es eso, ¿no? Ser un poquito ojeador del campo. Sí. Es lo que a lo mejor le da un punto de ser normal, mediocre, a ganar ese punto de... Claro, tener claro los tamaños, Sí, no claro. hacer Claro, cosas sí, pero muy no siempre son más extravagantes. agresivas, puedo usar tamaños pequeños y ahora estamos empezando, cuidado, poquito Exacto. cromo, buena... También hay Buena modas, ¿eh? presentación. También Sí, hay modas. sí. Ahora últimamente, lo que puedes ver en las redes sociales es que a la gente le da por un montaje y se llena. Sí. Y al año siguiente Como que deja de funcionar, ¿no? ya no Sí, es verdad. se ha pasado de moda Y se utiliza otro tipo, se ¿no? utiliza otro color. Eso es. Sí, Y se te llenan las redes de fotos Sí, ya lo veo. del mismo bicho. ¿Alguna vez has comprado alguna mosca, alguna ninfa de eternidad para copiarla o mejorarla o darle un toque diferente? Pues sí que he comprado alguna porque... A mí me ha pasado, por eso te Sí, pregunto. sí, ¿Es sí. una cosa que sale de aquí? Sí las he comprado porque, bueno, hay gente muy buena, montadores muy buenos. Sí, la verdad que en España tenemos ¿Vale? muy buenos montadores, Sí. ¿eh? De todas las especies, ¿eh? La verdad que todas. Y, bueno, pues gente que a lo mejor no he tenido cerca para poder compartir y charlar y Sí. hablar de ese montaje, Ujú. gente que está al otro lado del mundo, pues sí que les he comprado moscas para decir, oye, a ver qué punto le dan, Sí. a ver qué material, Claro. a ver qué aspecto tiene, Sí, a ver sí. qué tamaño. Como esa gente se nota que tiene un punto de montaje Muy bueno, muy polido. muy ¿verdad? bueno. Hasta el foam se ve cortado perfectamente. Sí, no, y además hay una cuestión, Sí. tú hasta que no la tienes en la mano, Sí, no se aprecia. no se aprecia Sí, bien, yo lo veo igual. Por muy buena foto, ¿eh? por muy buena foto. Ves el tamaño perfecto, Exacto. qué peso, qué tal. ¿no? Sí, sí, hasta que no la ves, Yo también pienso igual. O sea, está muy bien. las fotos están muy bien, pero dan muchas veces a falso error. Dices, parece un 12, a lo mejor es un 8 o un 10. Digo, cuidado, esos porcentajes luego hacen mucha Que a diferencia. lo mejor luego esa mosca, que tú has pedido a Estados Unidos, Sí. allí es maravillosa, Y aquí a lo mejor no y aquí funciona no igual. vale para nada, Sí, por también decirlo, ¿vale? puede darse, sí, bueno, pero por lo menos la ves, valoras. y- Simplemente vamos irnos a Patagonia con las truchas, que Eso se dice allí, y cómo se dejan las truchas en España, ¿no? Sí. Nada de cacharras así de foam, que Claro. rápido, ¿no? Es lo que vemos la diferencia, Sí, ¿no? sí, Hay sí. que adaptarse al país al final siempre, ¿no? Hombre, Está sin claro. duda, Sí, sí, es así. sin duda. Bueno, pues te voy a invitar a un café. Hombre, sí, porque ya Hermano, te doy un cafetito. Tengo la- Tapas con hielo. tengo la garganta seca, venga, ya. Vamos a las 10, nos queda la mitad. Bueno, ya está. ¿Qué tal lo ves? Bien. Bien, ¿no? A gusto, Maravilloso, como un sí, amigo. sí, sí, la Eso es lo más importante. Además me está gustando mucho las contestaciones y todo. Bien, Bueno. bien, porque al final, aunque hablas de pesca, pero esos puntos, ¿no? De cenar. Sí, hombre, y hay que Mola. saltar y Claro, que te claro. enrollarías. Bueno, vale, pues un cafetito, porque aquí se nos echa la charla. Pues y ya era hora, me hay tienes que aquí a reponer. palo seco. Sí, además mejor que sin café no hay entrevista. o sea que- Bueno, pues mientras nos tomamos el café, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la clave, tú crees, para engañar una carpa, hablando carpas ya un poco importantes, vamos a ver, en aguas calmadas, que sean... Sí, eso Cuidado, que yo siempre lo he visto muy complicado, ¿eh? Sí, Porque no, es tenemos complicado. mucho la pata, yo es creo. complicado. Mira, el primer paso sería la aproximación. Mm, Parece que no, pero las carpas ven muy bien, muy bien, aunque parezca un animal que no, pero ven muy bien, muy bien. Entonces, el primer paso para mí, el más fundamental, es la aproximación. sí, Muy sigilosa, muy tranquila, Sí. sin prisa, a la justa medida, quiero decir, ni muy cerca ni muy lejos. sí, tienes que ajustar bien ¿Cómo el se látex y consigue hasta eso? aquí. ¿Cómo se consigue eso? Con la experiencia. A base de práctica, ¿verdad? Con experiencia. ¿Cuántos zapatazos metemos incluso hoy en día? Muchos, Claro, muchos. yo- hoy Y mismo nos me ha seguimos- pasado a mí. claro, y nos se seguimos nubla un equivocando. poquito, das ese pasito de más y la espanta. Y nos seguimos equivocando. Sí. Por esa ansia que tenemos todos de arrimarnos un poquito, Sí, por de ganar y ese por metito. tenerla, las fastidia. Sí, y ya, adiós. me Y pasa a mí adiós. igual. Sí, sí. El problema es que no te dan dos oportunidades, ¿eh? Sí, yo conocía a un pescador muy bueno, decía, si al andar, sobre todo pescando carpa, Sí. si al andar te escuchas, es que estás haciendo algo mal. Y, Claro. y creo que ese concepto se me quedó grabado a fuego porque Sí, es verdad, ¿eh?
cuando yo empecé en este tema, esta disciplina, al final, te das cuenta de que ese paso en falso te hace perder grandes capturas. Sí, sí. Grandes capturas. No es cierto. O de tener un día espléndido de bastantes capturas, 20, 30 capturas, que en los disciplinas es bastante común. Sí. A ser un día muy mediocre y dices, joder, qué mal está hoy. qué Bueno, tal. pero eso lo podemos aplicar a todas las especies, porque el lucio, por Efectivamente, sí. aparentemente a veces el lucio parece que es un animal que está muy, muy Que es profundo, tonto, ¿no? que, no sé, que está como muy metido y tal. Y he pescado muchos lucios que están a un cuarto de agua. Fíjate. Depende en qué época del Sí, año. claro, ¿vale? claro, sí, sí. Están en una cuarta de agua. En una cuarta de agua Ujú. hay que tener mucha paciencia, mucha calma, pisar Sí. muy despacio Sí, sí. y lanzar pues Claro. muy, muy suave. Claro, sí, sí. Muy suave. Pero Que no no vale golpee. cualquier cosa. No, No vale hacer cualquier cosa porque es un lucio y es tonto. no, como se suele decir. no. Hay días, oye, hay días que sí. Sí, que tiene un pico de actividad y Claro. cualquier cosa le viene bien. No, y hay días que pisas las ramas 40 veces y no pasa Y no nada. pasa nada, sí. Pero no es lo normal. Sí. Ya sabes tú que no es lo normal. No, es verdad. Sí, al final la pesca en cualquier disciplina hay que ser fino, ¿no? Sí. Desde el CUP hasta, yo que sé, el catfishing. Sí, sí, vamos. Montaje de todo. Además, todo el mundo te habla lo mismo. Y los finos, distancia entre plomo, posada suave, ¿no? En todo requiere su técnica. Ten en cuenta que la pesca mosca no deja de ser un reflejo en el cual tú estás viendo al pez. Sí. Pues por ende, él también, en teoría, te tiene que estar viendo a ti, más o menos, ¿vale? Claro, Esto es- claro. no Tienes es- que ganar no es ese punto de que tú le localizas claro. y no te localiza. Eso. Es al final lo que engancha de esta. Claro, Por lo claro. menos para mí lo que No, que sí, que sí. a mí Y también. luego obtener cupos altos, como digo yo, 10, 15, 20, 30 veces, Sí, captura, sí. incluso más he tenido yo, pero bueno, más o menos a media. Sí. Sí, yo pienso igual. No. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo abordas, por ejemplo, la pesca de lucios? Que al final para mí es la especie más complicada porque tiene picos de actividad, sobre todo en sitios con aguas turbias o con mucha presión, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a partir de la base, como decía, Aquí voy a aprender yo. como decía un amigo, la pesca en lucio a mosca tendría que estar subvencionada. Yo creo que sí. Y mucha fe. No, por favor, no, Sí, perdáis, sí. no perdáis la fe. Sí, yo la fe la tengo Si casi os gusta, perdida. por favor, no perdáis la fe. Nunca he sido un gran pescador de lucios. No perdáis la fe, ¿vale? Esa es una de las partes que me mantiene muy vivo con los lucios y es que siempre pienso que va a haber alguno y siempre pienso que va a picar alguno. Sí, siempre Siempre. piensas que en el siguiente lance va a estar ahí. Siempre Sí, pienso yo que en el pienso siguiente lance, hay que tener esa fe con el Exacto. lucio. Sí. ¿vale? Porque en el momento que te despistas, que diga, perdonar, Sí. es cuando viene la picada y te pilla, como se dice, Muchas normalmente, veces. en bragas, ¿no? Muchas Se dice veces, normalmente. muchas Sí. veces. Sí, ¿Cuántas veces no has sacado No la te da mosca del tiempo agua? a- No, y sacar la mosca del agua porque ya la Y tienes viene en los detrás, pies ¿no? y salirte de los pies. Fíjate. Porque venía detrás y no le has visto. Sí. Por no aguantar, por ir demasiado Excesivamente rápido. por no tener cierta visión a la hora de la zona de donde estás pescando, Sí. observar un poco el terreno, cómo puede Sí, ser. claro, Sí. claro. Muchos factores. Muchos factores, sí. Muchos factores. Sí, vale, genial. Yo la verdad es que, como digo, el lucio le tengo un poco de fe. Cuando voy con él para acompañarle. Algunos sale, pero bueno, muy esporádico. Sí, salen, sí. Con las chatarras acaban más, pero le tengo un poco abandonado últimamente. Aunque ha salido. Bueno, otra pregunta que te voy a hacer. ¿Alguna técnica que recomiendes, sobre todo, a la gente que está empezando? Puede ser tanto de o carpa o lucio, lo que tú quieras recomendar. ¿Alguna técnica así que digas? Que salgan en el momento adecuado, que no lo dejéis, porque se pesca. Con el tiempo os iréis dando cuenta que cada vez lo hacéis mejor, ¿vale? Y sobre todo ir aprendiendo de, bueno, el tipo de mosca que vais a poner, el tipo de línea que vais a poner, el tipo de caña que vais a usar. Sí. Es muy importante. Sí, claro. Intentar hacer las cosas medianamente bien. Ajá. Emplear cada técnica en su momento adecuado del calendario Sí. y a partir de ahí seguro que todo fluye, sí. Yo te voy a dar ahí un conciso que Sí. yo, por ejemplo, yo el lucio sobre todo siempre se me niega, como os digo. Yo pienso que fijarse mucho en la gente es muy importante, porque de todo el mundo, hasta el más tonto, se aprende algo, ¿no? Sí, Yo está siempre claro. lo he dicho, ¿no? Que Sí, este porque hace siempre, esto y luego tiene siempre. buenos resultados, ¿no? Siempre. O sea, nunca hay que decir, no, yo tengo ya los conceptos básicos, sé cómo funciona esto, no. Hay gente que hace cosas que a lo mejor te chocarían, por qué ese color, y es ese punto de capturas o no con la Sí, captura. no, Creo que la totalmente. pesca final es siempre aprender, ¿no? Totalmente. Yo en el lucio mucho porque soy muy negado, pero otras especies a lo mejor no prestas atención porque la tengo algo más dominada. Pero es que además, en este tipo de pesca, bueno, entiendo que en todas, pero estamos hablando ahora de pesca Sí. mosca,
no para. Este tema no para nunca. Siempre vas viendo cosas nuevas y viene otro año y vas a cada temporada completamente diferente. intentando probar Patrones nuevos. patrones nuevos. Intentas probar con otro tipo de bajo. Intentas probar con cosas que en un sitio me han funcionado y en otro no. Sí. Estás en constante aprendizaje. Y evolución constante. Y evolución. Y al final Sí, lo sí. que te tiene activo constantemente. Claro. Y la pesca mosca yo siempre he dicho que lo bueno que es que tú terminas la temporada, que tu cabeza no deja de funcionar. Entonces estás haciendo montajes nuevos, experimentos nuevos y vas probando cosas nuevas para luego llevarlas a la temporada siguiente. Mira, por ejemplo, hace un rato hemos estado pescando. Sí, sí. Las condiciones que tenemos este año. Sí. Tanta agua. Tanta agua, madre está mía. muy bien, ¿vale? No nos vamos Sigue a- lloviendo. Está muy bien, nubes, sigue claro, lloviendo. Difieren Comienzo mucho, complicado. difieren mucho a la que podríamos tener en el mismo sitio, en el mismo escenario y en la misma fecha en el calendario de hace 2 años. Sí, sí, sí. Sequía, a lo mejor, menos Difiere agua. mucho. Mucho. La orilla cambia, puede haber hierba, no puede haber hierba, Sí, sí. necesito una ninfa que baje, no necesito una ninfa que Sí, baje. pero hay mucha vegetación, algo que pese poco para que no se Y entierre. estoy pescando en el mismo punto. Sí, efectivamente, en el en el mismo mismo sitio. punto, Sí, sí. en la misma recula, en el mismo Por eso es muy punto. importante la adaptación. Claro, sí, no hay 2 salidas iguales. Sí, 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 sí. Bueno, ya a ver, como antes hemos hablado con el Lucio, a ver qué captura de carpa es así memorable, que hayas dicho, buah, esto la nunca tengo- se me olvida. no, Y no no, tiene por no. qué ser la más grande. La tengo nunca. muy clara. Sí. Sí, la tengo muy clara porque no sé por qué. Yo siempre fui un poco reacio a pescar los grandes carpones a mosca. Sí. Ahí sí veo que te ha arrastrado yo un poquito, ¿no? Sí, yo pienso que también. Sí, haya sido Te saca tú. un poco del Lucio. Sí, que sabe. sí, ahí gracias a él me ha hecho ver esto de otro color, Sí. ¿vale? Y hay una cosa, como os comentaba antes, siempre he sido un poquito reacio porque decía, bueno, ¿cómo un carpón de este tamaño, con lo que ha visto, cómo se va a comer una ninfa tan simple, ¿no? Y sí. una cosa tan sintética y tan mal hecha. Sí, 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 Porque al principio efectivamente. lleva unas moscas mal hechas. Sí, no vamos sí. a... No, pero como todo lo que empieza. Eran horrorosas. Claro, a lo claro. mejor por eso pescaban. Y ¿no? estaban igual. Hoy a lo mejor ni la pondría, pero en su punto, en su momento, No. tuvo su. Está claro. Pues esa carpa o esa captura que tú me estás preguntando, Sí. no se me olvidará nunca porque fue un carpón muy bueno Sí. que se desplazó unos 30 centímetros Ujú. a por la mosca Sí. y estamos hablando de décimas de segundo. Bueno, Sí. en esas décimas de segundo no asimilas lo que va a pasar. Claro, todo fluye así. No lo asimilas. O Sí, sea, sí. luego ya Sobre todo la tensión de cómo claro, se mueve, la claro. tensión, luego ya piensas, dices, ¿cómo es posible que un animal con ese tamaño y esas proporciones Sí. se haya desplazado con ese ansia Sí. a coger la ninfa? Sí, sí. Y dices, y me lo ha hecho a mí. Claro, sí, Y sí, me lo ha sí. hecho a mí. Este está acostumbrado, ¿vale? Este, No, ni mucho para este es menos. normal. Ni Pero, mucho dices, menos. pero me lo ha hecho a mí. Hay veces que me tiembla el pulso. Y a partir de ahí dices, Sí. oye, pues al final a lo mejor hasta aprendo y todo. Sí, sí, no, yo igual. Me Es pasa que verdad. te cargan con la temporada, sobre todo yendo a por peces grandes. Claro. Te da la taquicardia con el temblor hasta que captura la primera, luego parece ya que te relajas, como que has cubierto, ¿no? Eso es. Ya, Ya te dices, lo bueno. tomas de otra manera. Pero ese punto en el que la vez que va hacia la mosca, ha comido o no ha comido, que aguanta incertidumbre, creo que Pues todos los años la esa tengo. primera vez Sí. siempre está. Sí, yo creo No que sé sí. por qué, cada vez que salimos Sí. es como la primera vez. Se recuerda, ¿verdad? No sé. Sí, esa ilusión de coger ese bueno, pedo bueno, calla. Sí, sí, yo estoy loco. Pues otra preguntita, voy a hacer. ¿Alguna situación, pues como siempre andamos, sabes que nos pasan tanto desgracias como alegrías, ¿no? ¿Alguna Sí, situación bueno, que te haya sido pero- graciosa o una aventura de estas que siempre Sí, tenemos? no vamos a hablar ni de roturas, ni No. de averías, ¿vale? Eso lo dejamos Graciosas, no, sí. Cuando se jode el material, perdonad la expresión, Sí. eso mejor no contarlo. Bueno, pues quizá una de las imágenes que tengo en la memoria y no se me olvidan fue teniendo un lucio clavado, un lucio, un lapicero, no penséis que siempre salen peces Sí. de trofeo, teniendo un lapicero clavado, salió uno mucho más grande muy cerquita de él. Sí. Estaba pescando en un cortado, estaba sujetándole el lapicero porque me gusta, bueno, Sí, pues esa trabajarles e intentar. Además son muy nerviosos los lápices. Sí, son muy nerviosos y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para Sí. dañarle lo menos posible, lógicamente. Sí, Salir un lucio del fondo muy grande, exagerado, ¿no? exagerado, le enganchó al pequeño. Tuve un rato a los dos Sujetándolo. sujetándolos
que yo creía que aquello me quitaba la caña de las manos. Eso a lo mejor me hubiera enganchado a mí. Se dio cuenta el grande que realmente aquello era un engaño. Claro, totalmente. Y sacar al pequeño, pues con unos Destrozado, cortes, claro. con unos cortes Que lo impresionantes. mismo ni sobreviviría el animal. ¿no? Yo le solté, el animal Bueno, claro, siguió vivo. Explota como hacemos siempre. Siguió vivo, pero fue tremendo. A mí esa imagen no se me olvida, de verle los cortes que le produjo el otro. Pues, Sí, claro, claro. ya sabéis que son depredadores y Claro, y luego ya peces de gran porte infligen mucho daño. Mucho Muchas daño. veces le sujetas mal al desanzolar Sí. y luego no te coagula, es Sí. una herida pequeña. Imagínate una dentellada. cierto, tener mucho cuidado cuando manejéis los lucios, ¿vale? Sí, yo igual. No miedo, pero hay que, No, hay que pero manejarlos con ese cuidado. cortecito tonto que no Sí. es nada, y no para de sangrar por la baba que tiene, que es Tienen las anticoagulante. tienen las agallas que Cerradas, sí, cortan con mucho filo. ¿no? Siempre hay que andar con cuidado, porque Sí. un cabezazo cuando intenta soltarse, pues Sí. se puede llevar un disgusto. No, sí. Claro, hombre, no va a pasar nada grave, pero a lo mejor te tiene 20 Bueno. minutos sangrando, no se te corta. Y... Nada grave, o como una de las veces que me pasó a mí, aquello me produjo un corte considerable, Sí, no coagulaba. problema de estos Siempre es bueno animales. llevar en la mochila un pequeño pequeño neceser, Sí, cualquier está cosa bien, llevar está a... bien llevarlo. Ni neceser, Sí. ni venda, ni nada. Nada, ¿no? Aquello chorreaba sangre. Me tuve que volver al coche, Ujú. ¿vale? Al final te estropea un día de pesca, claro. Hombre, claro, que Claro, te lo claro, estropea. claro. Hay que tener siempre mucho cuidado. Se me cortó cuando llegué al coche, Ujú. pero ya te fastidia, pues Claro. prácticamente Pero a lo mejor media hora, 40 minutos, Sí. del desplazamiento, todo, pues se toda te la quita mañana la gana de pescar. se te quita hasta la gana, te empiezas a Siempre hay que tener asustar. cuidado, hay que evitar riesgos. Siempre con gafas, que lo digo Sí, a la pesca sí. mosca, por favor, siempre Siempre, con gafas. Que siempre. veo algunos que van sin gafas Sí. y te juegas viene un golpe de aire y te juegas un ojo, ¿no? Más te que- clavas en una oreja, pues el compañero te lo puede quitar, o cortas hilo y la llevas y luego te la quitarán. Pero un ojo, cuidado, que es un problema muy Y grave. más con las moscas de lucio. Sí, mejor no usar. Son moscas grandes, potentes, Sí, claro. y a la velocidad A veces que no te la manejas, clavas y te das un golpe en la cabeza que viene pasado. Y duele. Y cuidado, y duele, ¿eh? Te pica un y rato. duele, y duele eso. Yo que soy muy malo lanzando. Por eso yo creo que no animo. Es como los capones de los maestros de antes. Sí, sí. A lo mejor es el lado que tengo insensibilidad. Bueno, a ver, por ejemplo, un sitio que diga, madre mía, esto es un sitio espectacular. Que un sitio que haya estado en el norte, por ejemplo, sitios preciosos, un sitio así que recuerdo y digas, madre mía, aunque no hayas pescado, digas, madre mía, me hubiese encantado pescar aquí. Bueno, O que hayas recordado, tal, o que te gustara, o que hayas visto en televisión. me tal. gustaría mucho pescar en el mar. Creo que tiene que ser otra dimensión. Sí, yo No creo tiene- que sí. no tiene nada Otro que ver. concepto totalmente. Sí. La potencia. Cada vez que veo los reportajes en televisión, Sí. pues se me cae la baba. Sí, yo creo Son que peces también. muy potentes, muy agresivos. Creo que los tienes que disfrutar. Otro concepto de cómo lo pescamos en el centro, Exacto. ¿verdad? En España, vamos, básicamente. Y es un poco la asignatura pendiente. Volver Sí. al mar o ir al mar, pues bueno, a pescar en condiciones. Sí, yo creo. A pescar en Yo condiciones. no lo sé. Bueno, otra preguntita. Yo sé que esto, bueno, más o menos es tu contestación. ¿Qué es lo que te aporta a ti la pesca mosca? Todos. Todo, ¿verdad? Todo en la vida. Todo en la vida. Todo en la vida. Te acuestas el lunes, Me acuesto el lunes Y hecho estás- polvo. No, el domingo. eso el domingo, Me acuesto el no, domingo. Me acuesto el domingo hecho polvo. Voy a descansar y llega el lunes. Y ya Sí. estás pensando a ver dónde hacer la próxima fechoría. Es verdad, ¿qué patrón lo vas a usar? ¿Cómo vas a ¿Dónde voy a modificar? ir? Empiezas a mirar el tiempo, el Sí. próximo fin de semana. Ahí tienes tú un loco en casa que ahí se aporta Sí, mucho. sí. Ahora Sí. está en silencio. Tengo un loco en el bajito, móvil. tengo un loco bajito que... Sí, que- sí, ahí hay uno que está todo el día desde el lunes Sí, sí. mirando si va a llover, no va a llover, qué viento, a veces nos llama. A mí se me ha olvidado ya esa enfermedad. Yo creo que no era así de pequeño. Tantos no, Yo ¿verdad? creo que no era así de pequeño. Yo creo que tampoco. Ya le sacaremos un día aquí. Pero vamos, lo es todo. Lo es Sí, todo. yo creo que sí. Por ejemplo, ahora la pesca mosca, ¿tú crees que está en más auge? Sobre todo hablando, yo creo que ciprínidos, bajo mi punto de vista, creo que ha subido, pero globalizado. O sea, lucio, blapas, la pesca mosca en sí. ¿Crees que está en auge ahora mismo en España? Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, Creo que sí. yo creo que sí. Sí, hay mucha gente que practica la pesca mosca, mucha gente que bueno, le tenía cierta, no te voy a decir miedo, ¿no? Pero cierto respeto. Tenemos amigos aquí Sí. en Extremadura, en Sí, Andalucía. en todo el mundo, porque además, que- si pudiéramos, iríamos a pescar con todos vosotros, Sí, pero falta de pero- tiempo y lo peor es la mujer, ya sabéis, como todo. Nos faltan horas y días, nos Sí, faltan horas sí. y días. Bueno, pues- intentaremos este año hacer alguna cosita con vosotros.
Sí que es cierto que, bueno, tú los conoces, no hace Sí. falta ahora ponernos aquí a hacer una lista interminable. Sí, claro. De Grandes gente amigos. que no se atrevía, que lo veían muy difícil. Sí. Oye, Iván, por ejemplo, por el canal que tú tienes y demás, Sí. Y al final esto está concebido para ayudar. te he visto que haces esto, te he visto Sí, que tal. claro. Oye, me he animado, me compré una cañita. Yo siempre encantado, además. Me he ido a coger carpas, he cogido una y el tío parece, ha vamos, vuelto que está loco, en las nubes. Sí. Al Me tío- encanta, me encanta. El tío te llama como si estuviera una ilusión, flotando en el espacio. Eso me llena mucho cuando me mandas Sí, mensajes. Pues, Iván, ¿cómo montas esto? Tal. He cogido una, mira, lo he presentado así. Para mí es un orgullo. Sí, Vamos, sí. Al final este canal está concebido eso para que quitaros tiempo de errores y disfrutéis de esto. Sí. Estado puro. Sí, y cualquier duda y cualquier... Siempre estamos aquí, ¿verdad, Claro. David? Sí, sí. Él es mi compañero. Sí. Está su hijo Germán, que también es muy hábil. Podéis preguntar lo Siempre que estamos. queráis. Sí, siempre estamos para Un consejo, y es que menos los sitios. hay un consejo de verdad, de corazón, Sí. que es lo más sencillo funciona. Sí, No os sí. compliquéis la vida, ya tendréis tiempo, ¿vale? Ya tendréis tiempo. Dar una vuelta, decir, hay complicado. que empezar con lo básico y perfecto. Pero lo sencillo pesca Sí. perfectamente. Ese perfectamente. escarabajo de toda la vida. Toda la pesca vida. siempre. De toda la La vida. perfección es que eres una hormiga de ala, o quieres una ninfa, o quieres lo que sea. Empieza a pescar, aprende la técnica. Mal hecho, mal Buenos montado. resultados. Que se mueve el Claro, caparazón, que se mueve el caparazón No, con la a lo mejor primera se me daba picada. la vuelta. Se da la vuelta. Sí. Pesca. Ya lo haréis bien o ya. Sí. Todos hemos empezado. Claro, así. sí, todos. Todos hemos empezado así. Sí, yo creo que sí. Yo, como Lo sencillo. final, venimos diciendo que yo creo que Claro. tiene bastante auge esta pesca, siempre va más. Y luego la gente muy sana, la verdad que muy sana. Sí. Así que yo me alegro de que os unáis más a esta modalidad Sí, verdad. y la disfrutéis tanto como nosotros. Y siempre, como digo, estamos ahí para ayudaros. Sí. Vamos a ver por dónde vamos. Sí, por ejemplo, ya creo que está básicamente asumido captura de suelta, lo que era el catch and release, que decían antiguamente, ¿verdad? Hace 30 años. Que Sí. Yo entiendo que hay mucha gente en los pueblos que todavía pues, han capturado peces para comer, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves el tema de la captura de suelta? Yo creo que Ya. cada vez, por no decirte prácticamente todo, Creo que es la casi enseñanza fundamental. todos los pescadores están concienciados Mm. en ese sentido y gracias a la práctica de la captura y suelta, Sí. muchos La sitios, difusión de medios, yo creo. muchos sitios, los Y al peces final, se han el mantenido. deterioro de los ecosistemas, que cada vez va menos. Siempre hablas con tu abuelo o tu amigo, tiene más experiencia. Yo iba a embalse y sacamos 30. Sí, bueno, las decía, épocas, claro, las madre épocas mía. doradas, ¿no? Claro. Todo el mundo te habla de la época dorada. Claro, o sea, efectivamente, sí. pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay y Sí, claro, normal, y indudablemente. normal que las especies pues se van manteniendo y, Sí, al final y es se un gran regulan aporte. ellas mismas. Es un gran aporte. Sí, yo creo que sí, o sea, que captura y suelta siempre. Siempre. Mar, Siempre. embalse, río, yo creo que Sí. es fundamental, ¿verdad? Sí. Sobre todo si queremos que nuestros hijos al final o nuestros amigos puedan disfrutar de esto. No, Creo que es una buena Sí, función. eso vamos. Bueno, ¿tienes algún objetivo pendiente? Es decir, quiero capturar este pez o quiero, o sea, un Bueno, objetivo Ahora, o un viaje, puede ser cualquier ¿ves cosa. lo que hablábamos un poco antes? Ahora digamos que estamos un poco liados con el tema de los siluros, ¿no? Sí. Que bueno, como sabéis, se han expandido por gran parte de nuestro territorio. Sí, la zona centro básicamente ya está. Hay zonas que no tiene mayor recorrido ni tiene arreglo. No, al final es un han destrozo. proliferado Sí, yo pienso de igual. una forma descontrolada. Ha hecho mucho daño a muchos ya que los especies. tenemos, Sí. ¿por qué no? Claro, te tienes que adaptar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Sí. no pescarlos? Sí, es otro concepto, Otro concepto, una pelea fuerte. empiezas a modificar tus bajos, Sí. empiezas a modificar tus moscas, Sí, sí. empiezas a ver patrones, empiezas a intentar localizarlos, que no es Sí. en determinadas épocas no es tan fácil. No, claro. Intentas, pues en definitiva, como el resto, a ver cómo una lo hago, adaptación, claro. a ver cómo lo hago, a ver Claro. cómo me adapto Sí, sí. y a ver cómo me sale. Claro. Y luego si al final me acaba enganchando esa especie, Claro. no me acaba enganchando. Exacto. O sea que al final, resumidamente, sería como el siluro ahora, coger un siluro de buen porte y tal. Sí. Sería como ahora un objetivo que tendrías, ¿no? Aprovechando la situación, Sí, en la que tenemos, ¿por qué no? ¿Por Está qué en no? nuestras aguas, ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí. ¿por qué no? Sí. Yo pienso igual, ¿no? Siempre hay que adaptarse
cada año, cada década va evolucionando todo. Y siempre hay que adaptarse, claro. Respetando el entorno. Al final, yo creo que los que no se normativa adaptan son las consejerías de medio ambiente, no se adaptan, te prohíben, en vez de regular, acaban siempre Sí, prohibiendo. sí, Yo es creo que al complicado. final es el paso más complicado que tenemos. Es complicado ese tema, sí. ¿Por qué lo vas a prohibir? Ya está ahí. Bueno, pues vamos a sacarle un rendimiento, ¿no? Al final, Ahí no las te metas, comarcas. ahí no te metas, No, que no, es terreno pantanoso. Sí, cuidado, ¿verdad? No, Pero es bueno, al terreno- final la pesca, como la caza, sobre todo la caza, pues es para todos los pueblos de alrededor, pues contribuyen económicamente, hospedaje, gasolina. ¿Por qué no fomentar esas especies que están en auge, no? Creo que al Sí. final puede ser tanto la caza como ahora mismo el siluro que estamos hablando. Yo creo que sería una cosa Bueno, para pues, tener atento. En referencia a la pregunta que me has hecho, pues sería, digamos, otro hándicap. Otro hándicap, Bueno, ¿verdad? pues otra Sí. especie. Bueno, sí. Empezamos otra vez de cero. Nuevo, Otro experiencia concepto nueva, nuevo siglo, nuevo que todo. es muy Al básico. final aprender. Que es muy básico. Sí. Bueno, pues es muy básico, será muy básico, Mm. pero habrá que intentarlo y habrá que verlo. Yo creo que sí, que al final Está. hay que ir probando cosas nuevas. Está. A no te puedes aburrir. Aunque Sí. bueno, si estás tan enganchado como nosotros, no creo. Pero bueno, y ya por último, pues a ver, ¿qué consejo darías a alguien que empieza, ¿no? En esta modalidad, en alguna especie más fácil o, bueno, dice, yo quiero pescar carpas directamente, ¿qué consejo me das? Hablando tus conocimientos, que básicamente son lo más que pescas es lucio, lucio en barbo y carpa. Sí. ¿Qué les dirías? ¿Cómo empezarían? Lo primero, lógicamente, por la elección del equipo. Sencillo, bajo, sencillo, Sí. sin complicación. Una mosca negra, Yo creo que es negra, fundamental, ¿verdad? fundamental. Yo creo que pesca no todo, pueden ¿eh? faltar, no pueden faltar en las cajas. Sí. ¿Vale? Es un color muy efectivo, Cualquier independientemente de la situación que nos Yo encontremos. creo que Y probar, y salir. y salir. Y salir, y Sí. salir, y probar, Yo y creo. probar, y sacar tus propias conclusiones. Sí. Pero claro, hay que salir. Hay que salir. Hay que salir y probarlo y verlo. Sí. No tiene más. Yo pienso que lo mismo. Tiene más secreto. Tú sabes que yo en esto fui muy autodidacta. Sí, O sea, equipo básico para ver si me gustaba el concepto. Y salía, sobre todo barbos, que es lo que empecé pescando, sin ningún fruto. Y después de mucho tiempo, puedo decir 20 días, conseguí mi primer barbo, nunca se me no olvidará. está mal, ¿eh? Sí, fue mal. una lucha. Mi mujer se veía, vas a ir hoy también. Estaba de vacaciones, me pillé cerca del embalse, entonces, bueno, no era un martirio. Y eso no se puede olvidar. Y al final de ahí ya conectas y te das cuenta que hay que hacer las cosas bien. Sí. Y bueno, yo creo que eso es O fundamental. medianamente bien, Ah, o tú crees que las sí, estás bueno, haciendo bien. claro. Y lo que hemos comentado antes, para el compañero que llevas al lado, lo hará de otra forma y será igual de efectivo o más. Sí, claro. Pero digamos que al final tus trucos y tu forma de hacer las cosas Sí. para ti son las mejores, las buenas y las Claro. que te van a funcionar. Claro. Eso Efectivamente. tenedlo claro. Salir y salir. Sí, yo digo lo mismo, salir. Bueno, Roma, pues, Bueno, tío, ha sido un placer. gracias. Mi Oye. compañero me ha hecho gran favor para la comida ahora. Buen tío, ya sabéis, él y yo estamos para cualquier duda Está que claro. tengáis, ¿no? Ya sabéis, el depredadores, equipos, lo que queráis, técnicas. Yo mejor un poquito más en barbo y carpa, sobre todo Sí. más en carpa. Últimamente el barbo por aquí a zona centro está más complicado, pero bueno, cualquier consejo vamos a estar aquí, ¿verdad, David? Está claro. Le vais a ver en vídeos míos porque compartimos un Sí. fin de sí y el otro también. Si Sí. no discutimos con las mujeres, No, ¿verdad? que va. No, Por cierto, ¿dónde nos vamos el próximo fin de semana? no me acuerdo. Se me ha quitado el cansancio. A la orilla. Se me ha quitado el cansancio. A la orilla de cualquier Venga, amigos. Chicos, muchas Un gracias. saludo, gracias. Si os gusta apoyarlo y nada, espero que os guste este nuevo contenido. Disfrutad. Un saludo a todos. Algo. Muchas gracias, tío, me ha encantado. Me ha encantado.